Bueno, como decía antes, vamos a entrar ya en el tema de la comparativa, aunque antes de destacar cuáles son las mejoras, quería mostraros que el mecanismo general no ha variado demasiado. Yo tengo instalados los dos, el 2018, que lo abro primero, y el 2019, que lo abro a continuación, y vais a ver cómo el funcionamiento básico es prácticamente igual. Empiezo por el 2018, arrastro tres imágenes que tengo aquí y le digo, bueno, que no marco esto, pero sí marco alineación, le doy a crear HDR y aquí siempre pasaba por tres fases, cargando, alineando, combinando, y aquí ya nos saldrá el resultado, el punto de partida, por así decirlo. Luego ya podríamos con estos controles hacer 50.000 cosas, pero como que a continuación voy a hablar de las mejoras en el motor, pues empiezo simplemente hablando de este punto de partida. Esto es lo que teníamos en Aurora 2018, y si vengo al 2019 y hago lo mismo, veréis que aunque funciona igual, arrastro, marco autoalinear y le doy a crear HDR, aquí va pasando por más fases. Detecta el tipo de escena, luego pone que detecta los objetos de la escena, mejora el rango dinámico, mejora la estructura. Bueno, se supone que hay más inteligencia artificial en el asunto y tenemos este resultado que, si lo comparamos con el otro, no es demasiado diferente. Ahora mostraré más ejemplos, pero de momento lo que quería que vierais es que el programa en sí más o menos sigue las mismas directrices. A partir de aquí, para hablar de las mejoras que se han introducido, empezando por las del motor de HDR, voy a comparar las imágenes desde Photoshop, porque ya he montado ahí los ejemplos como capas, y así será más fácil compararlo y comentarlo. Como os decía, voy a mostrar varios ejemplos que he preparado ya en Photoshop, donde los he cargado como capas para que sea más fácil compararlos, no porque haya hecho nada con Photoshop, simplemente es una forma más cómoda de hacer esta comparativa. Por cierto, que si queréis ver las imágenes de esta comparativa por vosotros mismos, pondré en la descripción del vídeo un enlace a la entrada de blog, que todavía no la tengo hecha, pero bueno, la tengo a medias, para que veáis lo que pondré. Pondré las imágenes así para que podáis ver la versión de 2018 y 2019, y para verlo mejor, porque la imagen que he puesto realmente tiene más resolución, podéis ampliarla. Yo lo hago con control y rueda del ratón para hacerlo más grande. En Mac debe ser comando y rueda del ratón, o vais al menú vista o alguna historia de estas. Luego con control 0 vuelvo a la vista normal. Bueno, esto es para que también lo podáis comparar vosotros, aunque yo estos ejemplos los voy a ir repasando en el vídeo y los iré comentando sobre la marcha. La principal novedad de esta versión, y la primera que vamos a ver con estos ejemplos, es el resultado del nuevo motor HDR Quantum, como lo han bautizado ellos, que según su página web pues es perfecto y maravilloso, y que realmente es muy bueno. De hecho, es el mejor motor HDR de lo que yo he probado, por lo menos. Pero en plan conclusiones adelantadas, quiero decir que, aunque en promedio yo creo que es el mejor, ¿no? O sea, si tuviera que hacer 1000 HDR, si solo pudiera elegir un software, yo creo que elegiría este, porque es el que en promedio menos fallos da. Pero esto no quiere decir que en casos concretos no pueda patinar también, ¿vale? Por tanto, hay que tomar esta mejora con cierta precaución. Empezando por este ejemplo, aquí podemos ver en la versión 19 comparado con la 18 una cosa que será la tónica en la mayoría de casos, que es que la nueva versión da un resultado más luminoso, ¿no? Como podéis ver, en general esto no es un problema, y en algunos casos hasta queda un poco más natural, en otros no tanto, pero bueno, en general me gusta. Pero este es el único caso que he encontrado, para ser sincero. En este caso me he encontrado que quema un poco más esta parte de las nubes de aquí, ¿no? Lo cual no sería lo más positivo, pero repito que es la excepción. En general el resultado es mejor o indistinguible. En este caso ya veis que no hay mucha diferencia. He hecho también unas comparativas con Lightroom, que no las pondré en el blog para no liar, pero bueno, esto es con Lightroom, haciendo el HDR con los parámetros automáticos. Para mí da, curiosamente, una imagen un poco menos natural quizá que la otra, pero bueno, muy parecida. Y incluso hace mejor una alineación que aquí fallaba, ¿veis? Con el Aurora 19 y el 18 no lo ha alineado bien, y en cambio Lightroom aquí sí que lo ha hecho, que tampoco es lo normal, pero bueno, he buscado esta imagen también para mostrar diferencias. Sin embargo, lo que es una tónica constante con el HDR de Lightroom es que, aunque acierta en muchas áreas, tiende a crear fallos
un poco más gordos. Por ejemplo, aquí podéis ver un pedazo de aberración cromática, incluso habiéndolas eliminado en los archivos originales, o artefactos como este que aparece aquí, esta especie de brillo extraño, o por aquí también un contorno raro. Aquí también veis lo que ha hecho. Lightroom tiende a tener fallos que en Aurora no ocurren. Por eso decía que en Aurora, en promedio, aunque pueda hacerlo mejor o peor en alguna cosa, pero no nos encontramos fallos tan gordos como los que suele ocurrir en Lightroom, aunque no me cansaré de decir que es muy difícil hacer una comparativa aquello contundente. Pero bueno, esto sería el ejemplo número 1. En esta escena tenemos un buen ejemplo de lo que comentaba de las mejoras en la eliminación de fantasmas, cosas que se mueven o como lo queráis llamar. Esta es la versión de Aurora 2018, la versión anterior, y como que había aquí unos coches que se mueven, al activar la eliminación de fantasmas, que es como se suele traducir, ¿qué ocurre? Pues que nos aparece una cantidad de ruido exagerada en la imagen, seguramente porque para quedarse con una imagen que no se mueva de los coches ha elegido la toma subexpuesta y al levantar las sombras, pues bueno, desastre al canto. En cambio, con la versión 2019, como podéis ver, lo ha hecho muchísimo mejor. Esta era la anterior y esta es la de ahora. Vamos, no hay punto de comparación en la mejora en calidad de imagen y reducción de ruido. Esto no pasaba siempre. Repito que he ido buscando ejemplos donde más o menos pudiera mostrar estas mejoras. ¿Qué pasa con Lightroom? Bueno, si aplico Lightroom sin la eliminación de objetos que se mueven, esta es la versión de Lightroom, el HDR de Lightroom, sin eliminar movimiento, pues de calidad no está mal, pero claro, salen coches cortados por la mitad y también vemos estos artefactos que siempre se repiten en las versiones de Lightroom, que además son muy puñeteros porque a veces no los ves a primera vista y te das cuenta cuando ya has publicado la foto de que tienes cosas raras. Bueno, si en Lightroom activo la eliminación de fantasmas, ocurre lo siguiente. Vamos a ver, es esta versión. Ocurre esto también tan típico, que es que aparecen zonas donde repentinamente el ruido aumenta, ¿no? Porque aquí ha corregido las cosas que se mueven, pero esto provoca este tipo de fenómeno que en cambio en la versión 2019, como decía, la verdad es que ahora lo clava muchísimo más. Por lo demás, como comentaba ya antes, si comparo entre la 18 y la 19 es quizá un poco más natural y tiende a estar un poquito más iluminada, aunque esto ya son matices más difíciles de valorar. Ejemplo número 3. Este lo he elegido para intentar mostrar cómo Aurora 2019 gestiona mejor los puntos de luz fuertes. Lo que pasa es que es algo un poco difícil de mostrar con ejemplos y además es un tema delicado porque hay veces que sí que queremos tener más detalle en esos puntos y otras veces no tanto. Es un asunto siempre delicado con las tomas HDR. Pero bueno, vamos a ver aquí cómo lo resolvía Aurora HDR 2018. Vemos unas aberraciones cromáticas considerables y que las farolas están muy quemadas, y en cambio con Aurora HDR 2019 la diferencia es sutil, pero como podéis ver ha mantenido un poco más de la forma del punto de luz, no se ven unos contornos que hagan una transición tan brusca alrededor y también tenemos menos aberraciones cromáticas. Si lo comparo con la versión de Lightroom, el HDR de Lightroom, con ajustes automáticos, todo lo que muestro es en plan por defecto, ¿vale? Para que sea lo más comparable posible. Luego podríamos aplicar más ajustes. Si comparo, como digo, con Lightroom, vemos que la versión de Lightroom no está tan mal, la verdad, no tiene tanto el problema de los contornos tan bruscos, incluso son un poquito más suaves. Lo que pasa es que la escena en general de Lightroom, si la comparo con la de Aurora HDR 2019, está como un poco lavada, le falta un poco, yo creo, de contraste. Y quizá lo peor que he encontrado en la versión de Lightroom, en este caso particular, porque ya digo que cada ejemplo es distinto, lo peor que he encontrado es que aquí quema mucho la pared, mientras que Aurora HDR ha mantenido mejor el detalle en esta parte. Así que bueno, recapitulando, esta es la versión Aurora HDR 2018, Aurora HDR 2019 y como bonus esta sería la versión de Lightroom. Este es el ejemplo número 4, no es una escena especialmente complicada en términos de rango dinámico, pero hice 3 exposiciones porque en una foto previa que hice con una sola toma, esta especie de techo de madera de aquí dentro me quedó muy oscuro y luego se veía ruido y me parece bastante pintoresco y quería que saliera bien en la fotografía. Es decir, en la escena original esto estaba más en sombra de lo que puede sugerir este resultado final que vemos, que en este caso, para empezar, es el de Aurora HDR 2018. El de 2019 me deja más oscuro el interior y más brillante el exterior, me da más contraste. Quizás más natural porque se parece un poco más a la escena en sí, pero no sé, por algún motivo aquí me gusta más, la verdad, la versión anterior. Y la versión de Lightroom
tampoco es que difiera demasiado. Tiene cambios, pero uno pues tampoco sabría destacar uno por encima de otro. Os lo podría enseñar al 100%, pero no hay cambios demasiado significativos entre las tres versiones y bueno, en todo caso luego podríamos retocar esto de aquí para darle más luz si es eso lo que queremos. Pasamos al ejemplo 4+1 para evitar rimas incómodas y como de costumbre empezamos por la versión de Aurora HDR 2018, no tiene mal aspecto. Aurora HDR 2019, la verdad es que me gusta más que la 2018, y la versión de Lightroom, un poco por hacer comparativa ampliada, que no parece demasiado distinta de la versión de Aurora 2019, pero si bajamos un poco al detalle de las cosas, encontraremos alguna diferencia que vale la pena destacar. Esta es la versión de Aurora HDR 2018, que como podéis ver aquí, tiene algún tipo de halo o de cosa rara. Si comparo con la versión 2019, veréis que está mucho mejor resuelto este tema de los halos. Y si comparo con la versión de Lightroom, veo que de hecho todavía está incluso mejor en la versión de Lightroom. No obstante, ¿qué ocurre con la versión de Lightroom? Pues lo que nos hemos encontrado antes y nos vamos a encontrar casi siempre, que parece que está todo bien, pero si te vas a algunas zonas, por ejemplo, esta señora tiene una camiseta blanca que en la versión de Lightroom ya veis cómo ha quedado y originalmente era así. También esta bolsa de aquí, que en Aurora HDR 2019 se ve bien, en la versión de Lightroom pues ha hecho también una cosa extraña y aunque la versión de Lightroom tiene activado la eliminación de fantasmas, hay algunos casos como esto de aquí que parece un niño que no lo ha hecho bien tampoco y hay algún caso más en el resto de la imagen. Por tanto, se repite otra vez ya la pauta que vamos viendo, ¿no? El Aurora HDR 2018 lo hacía bien, pero quizá un resultado un poco menos natural, con algún halo. La versión 2019 menos halos, un aspecto más natural en general, siempre hay excepciones. Y la versión de Lightroom, que suele parecer más o menos igual que la 2019 o a la altura, pero que cuando te pones a mirar los detalles muchas veces pescas algún fallo que no es tan evidente a primera vista. Ejemplo número 6, tranquilos que ya solo queda este y otro. Este lo voy a mostrar muy rápido porque ya es un poco repetitivo. En Aurora HDR 2018, si amplío, vemos que como había gente que se movía, los he pixelado porque estaban ya muy cerca de la cámara, si había gente que se movía, pues nos aparecía mucho ruido. En la versión 2019, como veis, la cantidad de ruido es muchísimo menor. Y si comparo con la versión de Lightroom, la verdad es que en este caso no noto que la versión de Lightroom, aparentemente, porque nunca te puedes fiar, haya hecho nada raro. Así que, otra vez en plan resumen, esto era la versión de Aurora 2018, esta es la versión 2019, un poco más luminosa y mejor controlado el ruido, y la versión de Lightroom, que en este caso es un poco diferente, pero bueno, no veo significativamente ninguna cosa que sea estrictamente mejor o peor. Y para terminar con esta serie de ejemplos, quiero mostrar un caso bastante interesante dentro de la fotografía de alto rango dinámico, que es la fotografía de interiores cuando tenemos mucho contraste entre el interior y una ventana, un balcón o algo por donde entra una luz muy fuerte del exterior. A menos que tengamos algún tipo de iluminación artificial fuerte en el interior, nos va a quedar un contraste exagerado y en esos casos puede venir bien utilizar este tipo de técnicas. En este caso, esto sería la toma expuesta más o menos para el exterior, donde aún vemos detalle en el cielo, y esta sería la toma expuesta para el interior, donde en cambio no vemos lo de fuera, ¿no? O sea, o vemos lo de fuera y no lo de dentro, o al revés. En este caso hice, me parece, 14 o 12 fotos para asegurarme de cubrir todos los intervalos de luminosidad, y luego utilicé 9 de estas fotos en Aurora y Lightroom. Y primero tuve unos resultados un poco raros. En el caso de Aurora, obtuve este resultado que, bueno, integra la información, pero no me acababa de convencer, y en Aurora HDR, para mí que el resultado es incluso peor, porque como veis, hay zonas que salen como más iluminadas y otras menos, en fin, no me convencía demasiado. Y con Lightroom, en cambio, me encontré una versión que aunque tiene un tono un poco extraño, un poco de, no sé, como de ensoñación aquí por el centro, pero ha quedado bastante bien, aunque luego haré un comentario también sobre esto. Entonces se me ocurrió probar no con 9 fotos, sino solamente con 3, a ver qué pasa, con Aurora HDR 2019, y me dio este resultado que a mí me resulta incluso más natural que el de Lightroom. Y esto no es algo totalmente extraño, es muy típico que según el software HDR que uses y también según la escena, te pueda dar mejores resultados con menos fotos, o sea, no siempre por meterle más imágenes te va a quedar mejor.
Pero como decía, además he de comentar que en la toma del Lightroom, en todo caso, en el resultado del Lightroom, pues pasa lo de siempre, que si amplío parece que está mejor, pero aquí hay una especie de artefacto ruido rarísimo. Aquí las cortinas también hay trozos que tienen muchísimo más ruido del que habrían de tener. ¿Veis? Aquí la silla de aquí fuera tiene cachos de ruido. Hay una cosa rara a lo largo de este marco, en fin, que hay que irse con cuidado con el detalle. Pero en fin, el resultado en este caso sería que se pueden conseguir fotos de interiores que están bastante bien en escenas tan complicadas como esta. Como siempre, ya se me ha alargado el vídeo más de lo que quería, así que voy a hacer un corte aquí. Continuaré ahora en otro vídeo que continuaré grabando, intentaré publicar los dos a la vez, pero prefiero separarlo para que no quede un vídeo tan largo. En el siguiente hablaré del resto de mejoras, que son más rápidas de comentar, y haré un poco más de valoración, conclusión final. Espero que os esté resultando interesante a los que queréis conocer las diferencias entre la versión anterior y la versión actual. Si os parece interesante en este sentido, agradeceré que me dejéis vuestro like y nada más. Gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo.